Universal. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar, chicos, la Revolución Cubana. ¿Ya? Así que nos vamos a Cuba, en el Mar Caribe, a mediados del siglo XX, para estudiar, pues, la transformación política, económica, social que Cuba va a vivir en ese tiempo, desde ese tiempo. Esa transformación va a hacer de Cuba el primer país socialista que existió en América. Recuerden que en estos años estamos viendo la Guerra Fría y el socialismo se extendía por todas partes. Pues el socialismo va a llegar también a América, ya siendo el primer país de ese tipo, Cuba. Y hasta el día de hoy, Cuba sigue siendo un país socialista, con ciertos cambios, pero en esencia es un país socialista todavía. Así que tenemos que estudiar quién convirtió a Cuba en socialista, cuáles fueron las causas, en qué circunstancias, etcétera. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces con Cuba, entonces, muchachos. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ubicarnos en el tiempo. Vamos a colocar una fecha, ¿ya? El año central de la Revolución Cubana fue 1959. ¿Ya? ¿Qué pasó en ese año? Pues este hombre, Fidel Castro, ¿ya? Que actualmente ya ha fallecido. Fidel Castro, eh, pues finalmente triunfó con su revolución, llegó al poder, ¿ya? En el 59 logró lo que quería, sacar del poder a un dictador llamado Batista, y pues su gente va a tomar el control de Cuba. Entonces el año central de esta revolución es 1959. Sin embargo, la lucha revolucionaria había empezado 6 años antes, en el 53. Y no basta con tomar el poder. Hay que hacer cambios, se dan problemas, ¿no? Eventos. O sea que el año 59 es únicamente el año, pues, en que llegan a tomar el poder, ¿no? Estos revolucionarios, pero en los años siguientes se sigue viviendo la revolución. La revolución no es solamente, pues, conquistar el poder, ¿no? Es transformar, ¿ya?, a un Estado, ¿no? Y eso va a darse, pues, en los años siguientes. Muy bien. ¿Qué cosa decimos que fue la Revolución Cubana? Pues un proceso de luchas que provocó la caída de una dictadura que existía hasta ese momento. El dictador, ya, cubano, hasta 1900. Ahora sí, el dictador de Cuba hasta ese momento, hasta 1959, se llamó Fulgencio Batista. Fulgencio Batista. ¿Ya? Muy bien, entonces esta revolución va a buscar la caída de la dictadura de Batista, que era una dictadura, pues, al servicio de los Estados Unidos. Y Fidel Castro, como todos aquellos que le acompañaron, eran gente que rechazaba la fuerte dependencia que Cuba tenía frente a Estados Unidos. Así que tenían que sacar al dictador para romper con esa dependencia, consideraron. Y poco a poco Cuba va a comenzar a cambiar y va a convertirse en un estado de tipo socialista. ¿Ya? Entonces Cuba dejó de ser capitalista para pasar a ser un país socialista. ¿Ya? Muy bien. Con esta revolución cubana, podemos decir, pues, que la Guerra Fría ha llegado a tierras americanas, porque hasta antes de esta fecha, todos los países de América eran capitalistas. Todos los países de América estaban vinculados a Estados Unidos, aliados de Estados Unidos o dependientes de Estados Unidos. Pues a partir de este momento hay un país chiquito, ¿ya?, una isla, pero que se va a oponer a Estados Unidos y que se va a convertir en socialista, ¿ya? Y esto va a influir
para que otros movimientos surjan en América Latina y busquen pues hacer lo mismo, ¿no? Por supuesto, también va a estar la otra parte, ¿no? La lucha para evitar que estos movimientos revolucionarios socialistas lleguen al poder, ¿no? Muy bien, entonces, esto para nosotros es la Revolución Cubana, ya la caída de una dictadura y el surgimiento o el establecimiento del socialismo en Cuba. Ya el personaje principal de esta revolución, por supuesto que fue el abogado, joven en ese tiempo, el joven abogado de clase media, Fidel Castro. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Así como él, muchos de los revolucionarios se va a dejar la barba. Por eso a estos hombres se les conoce también como los barbudos. Los barbudos. Ah, tal vez hay un barbudo por acá en el salón. Muy bien, y este mapa lo coloco porque, pues, tal vez no nos ubicamos bien cuando decimos Cuba. ¿Dónde queda Cuba, no? Ya, entonces aquí tenemos la ubicación de Cuba. Como verás, se encuentra en el Mar Caribe. Ah, disculpen que el mapa esté, pues, en inglés, ¿ya? Pero fue el mejor que encontré. Aquí vemos a la isla de Cuba. Ahí está, esta isla. Muy bien, como verás, está cerca de México, al sur de Estados Unidos, ¿no? Al norte de América Central, ahí está, ¿no? Al costado de la República Dominicana, ahí está Cuba, ¿no? Con La Habana como capital, La Habana. Muy bien, ahí está, verás que muy cerca de Cuba queda Miami y esta península llamada Florida, territorio de Estados Unidos, ¿no? A donde huirán muchos que van a estar en contra de la Revolución Cubana, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, esta isla, la cercanía de Cuba a Estados Unidos va a ser algo muy importante para los países socialistas. ¿Por qué va a ser importante esta situación? Porque ya en esta imagen han colocado dentro de Cuba misiles. Va a llegar un momento en que se va a construir en Cuba bases de lanzamiento de misiles nucleares. Y es que se daba la Tercera Guerra Mundial, desde Cuba podrían lanzar misiles nucleares contra Estados Unidos. Así que la cercanía hacia Estados Unidos era algo pues que va a llamar la atención y va a convertir a Cuba en un lugar muy estratégico para el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces el mapita nos permite pues ubicarnos, ¿ya? Muy bien, entonces ya cuando hable pues de Cuba, de La Habana, de Florida, ya ustedes saben pues a qué lugares me refiero. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver, sigamos. Pasemos a ver las causas. ¿Ya? ¿Por qué se dio la Revolución Cubana? Muy bien, tenemos aquí varias causas. A ver, analicemos estas. A ver, número uno dice la dependencia económica hacia Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien, esto significa que habían llegado inversiones a Cuba de empresarios norteamericanos y de esa manera, pues, la tierra, las empresas, casi todo, ¿ya? Era propiedad extranjera, propiedad norteamericana. Pareciera que Cuba, pues, fuera un territorio norteamericano, ¿no? Por la gran presencia de los capitales norteamericanos en el lugar. Lo cual, para muchos, es positivo que hayan inversiones. Así es. Pero pues los nacionalistas consideran que no, ya que esto nos vuelve un país muy dependiente. Lo que necesitamos construir pues es un Estado autónomo, ¿no? Un Estado que desarrolle un capitalismo nacional, ¿no? Cosa pues que era difícil en Cuba porque los cubanos no tenían los capitales, ¿no?
¿Cuál es la, digamos, el sector económico más importante para Cuba, ¿no? En esos años sobre todo? Pues la agricultura. En Cuba se produce bastante azúcar, ¿ya? Azúcar. ¿Ah? ¿Recuerdan a Celia Cruz, esta cantante cubana, pues, que gritaba azúcar, ¿no? Y no solo, supongo, para decir, ¿no? Qué sabroso, sino, pues, es el producto de exportación de Cuba, ¿no? Cuba, azúcar. ¿Y a quién le vendía azúcar Cuba? Pues casi todo su azúcar se lo vendía a Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos era pues el gran socio comercial de Cuba. ¿Ya? Entonces había también una dependencia aquí pues con el mercado norteamericano. Y los préstamos y pues tenían a Cuba dependiente de los Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Tenemos esto por un lado. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos la dependencia política, ¿ah? Que es otra cosa, la dependencia política. Es decir, que el Estado cubano dependa de pues, Norteamérica, ya no solo en la economía, sino también en lo que es eh, el gobierno o la defensa del país. Recordemos aquí lo siguiente. A ver, Cuba era una colonia de España anteriormente, de España. Cuando Perú se independizó, 1821, y se independizaron muchos países de América Latina, Cuba fue uno que siguió dominado por España. ¿Ya? Muy bien, Cuba fue una de las últimas colonias que España mantuvo aquí en América Latina. En el año de 1898, Estados Unidos y España tuvieron una guerra, la guerra hispano-norteamericana. Supuestamente Estados Unidos quería ayudar a Cuba en su independencia. ¿Quién ganó esa guerra? ¿Estados Unidos o España? Pues comparando, ganó Estados Unidos. Ganó Estados Unidos. ¿Qué consecuencia trajo esto? Que España pierda sus últimas colonias que le quedaban de su viejo imperio. ¿Cuáles eran estas colonias? Pues Cuba, Puerto Rico, Filipinas, al sur de Asia. Muy bien. Estados Unidos supuestamente había luchado contra España en nombre de la libertad de estos pueblos que todavía seguían dominados por España. Pero en el fondo lo que Estados Unidos buscaba era que esas colonias ya no estén bajo el control de España, sino bajo el control de los Estados Unidos. Recuerda que en estos tiempos, 1898, 1900, el mundo vivía la época del imperialismo y las grandes potencias estaban buscando colonias por aquí y por allá, ¿no? Entonces Estados Unidos consideró pues que el Mar Caribe, que está al sur de Estados Unidos, era pues un espacio donde Estados Unidos debía tener el control. Muy bien. Entonces, España derrotada le concede la independencia a Cuba. En 1902, Cuba pues se independizó de España. ¿Ya? Entonces empieza la historia de una república cubana independiente supuestamente, ¿no? Sin embargo, como los norteamericanos habían estado ayudando a Cuba para su independencia, Cuba declaró su independencia. Sin embargo, dentro de la isla se encontraba el ejército de Estados Unidos y no querían irse de Cuba. ¿Qué argumento tenía Estados Unidos? Que ellos estaban en Cuba para garantizar la independencia de Cuba. Pero con la presencia norteamericana dentro de la isla, ¿podemos hablar realmente de una independencia? ¿O es que Cuba estaba pasando de depender de España a depender de Estados Unidos? Los cubanos, pues, le exigieron a los norteamericanos que se retiren de su isla y lo van a hacer, pero con una condición. Queremos que ustedes aprueben esta ley,
la enmienda Platt. ¿Ya? Presionados por Estados Unidos, en Cuba se va a crear una constitución y se va a colocar la enmienda Platt, ¿ya? En la constitución. ¿Qué cosa es la enmienda Platt? ¿Ya? Es un artículo, ¿ya? Que dice lo siguiente: el gobierno de Cuba consciente, acepta que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir, o sea, que Estados Unidos puede ingresar a Cuba con sus tropas, que Cuba le da permiso a Estados Unidos a que ingrese a Cuba para conservar, dice, la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la vida, la propiedad, la libertad. ¿Ya? Toda esta parte última suena muy bonito, ¿no? Pero en la práctica esto significa pues que Estados Unidos podía entrar a Cuba cuando le dé la gana. Entonces, ¿qué país independiente, soberano, permitía a otro país que ingrese con sus tropas? ¿Ya? Pues eso no corresponde a un país realmente libre, ¿no? ¿Ya? Cuba, pues presionado, aceptó esta enmienda Platt. Entonces, la enmienda Platt es justamente una evidencia para poder decir que Cuba era un país dependiente, no solo en lo económico, sino también en lo político. ¿Ya? Perú, pues, no ha firmado, pues, o no ha establecido una ley semejante, ¿no? Cuba sí lo hizo. ¿Ya? Muy bien. Por eso, Fidel Castro y los otros hombres que van a luchar en los inicios de esta revolución, pues eran gente que veían como enemigo a quién, a Estados Unidos. Consideraban pues que Cuba tendría un mejor futuro si es que se rompía la dependencia económica y también política. Con los años, la enmienda Platt anulada, fue anulada, pero de todas maneras, la dependencia política va a continuar. ¿En qué sentido? En que los gobernantes que va a tener Cuba, sobre todo el último, es decir, Fulgencio Batista, eran gobernantes pues muy cercanos a los Estados Unidos, que van a representar los intereses de Estados Unidos en Cuba, ¿ya? Gobiernos que van a defender pues las grandes propiedades norteamericanas en Cuba. Muy bien, entonces los revolucionarios vieron como enemigos no solo a Estados Unidos, sino también a su gobierno, ¿ya? Que consideraban era un gobierno servil a los Estados Unidos. Consideraron que debían sacar este gobierno para, pues, romper con Norteamérica. Muy bien. Entonces, muchachos, estamos viendo las causas de la Revolución Cubana. Perú también era en estos años dependiente de Estados Unidos, y ustedes lo están analizando, pues, en el curso de Historia del Perú. Pero Cuba fue más dependiente que Perú inclusive, ¿no? Tal vez por eso fue allá donde estalló la revolución antiimperialista, antinorteamericana, y no acá. Muy bien. Por otro lado, ¿cuál era la situación económica, social de la población cubana? Pues a pesar que Cuba era un país capitalista, con inversiones, ese relativo crecimiento económico que Cuba había tenido, pues beneficiaba solo pues a una minoría, ¿no? A una élite y no a la población común. Y de ahí pues que digamos que haya atraso, haya pobreza, ¿no? Haya desigualdad en Cuba, ¿no? En ese tiempo. Me dirán, pero ahora también lo hay. Es cierto, en Cuba sigue siendo un país, pues, donde el nivel de vida no es alto, pues, como, ¿no? En otros países, ¿ya? Y de ahí, pues, la pregunta que algunos se hacen, si Cuba estaba mejor o peor, pues, antes de su revolución. La intención era, pues, hacer una revolución para sacar a Cuba del subdesarrollo, ¿no? Para sacar a los cubanos de la pobreza, eh, pues
¿Se consiguió o no se consiguió? Pues eso es el balance de la Revolución Cubana, ¿no? Si fue una revolución exitosa o fue un completo fracaso, ¿no? Ahora, los que opinan que la Revolución Cubana fue exitosa, pues mayormente son los socialistas, los que comparten pues la ideología, ¿no? Y los que aseguran que es un total fracaso la Revolución Cubana, pues son también personas pues de ideología contraria, de ideología liberal, ¿no? Entonces lo que falta tal vez es un poquito de objetividad y decir pues que sí, fracasó en esto y en esto, pero sí tuvo éxito en esto y en esto otro, ¿no? Porque las cosas no son pues todo negras o todo blancas, ¿no? Hay matices siempre, ¿no? Bien, entonces otra causa de la revolución fue la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Por qué hablamos de dictadura? ¿Por qué decimos que su gobierno fue dictatorial? Porque este hombre entró por un golpe de Estado, ¿ya? En 1952, pues eh, llegó a tomar el poder por golpe de Estado y disolvió el Congreso cubano, ¿ya? Y se recortaron las libertades de los cubanos. Ya entonces Cuba era una dictadura, ¿ya? Por estos motivos, ¿no? Recuerden que una dictadura es una ruptura del orden constitucional. La Constitución establece reglas, ¿no? Establece cierto orden. ¿Cómo se llega al poder? Pues hay elecciones, los partidos se presentan, ¿no? El pueblo se expresa, así pasa en una república como Perú, como Cuba, pero si se rompe ese orden violentamente, como pasó con Batista, hablamos de una dictadura. Ahora, hay dictaduras de izquierda y hay dictaduras de derecha. Las dictaduras de izquierda son pues de ideologías socialistas y las dictaduras de derecha son de capitalistas, son de burgueses, pero que no pues son democráticos, ¿no? ¿Qué tipo de dictadura era la de Fulgencio Batista? Pues una dictadura de derecha, ¿ya? Una dictadura que servía a los intereses pues, de la gente más rica de Cuba, sobre todo de las empresas norteamericanas. ¿Ya? Ya después Cuba, con Fidel Castro, se va a volver una dictadura de izquierda, ¿no? ¿Ya? Pero al inicio había sido una dictadura de derecha. La dictadura, sea de izquierda o sea de derecha, pues no es lo mejor, pues, ¿no? Que uno quisiera, ¿no? Eh, ¿Ya? La democracia, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, pues es una mejor opción. Bien, tenemos entonces que Batista, el gobernante de Cuba en estos años, defendía, dice, los intereses de la oligarquía cubana. ¿Qué significa este término oligarquía? Oligarquía. Pues es un término para referirnos al sector más rico de un país, a las familias más poderosas de un país, ¿ya? Los oligarcas, ¿no? Así es, ¿no? En historia del Perú habrán utilizado este término. Los oligarcas, ¿no? Eran los grandes dueños de haciendas en la costa, ¿no? Exportadores también de azúcar. Por cierto, había una competencia entre los oligarcas cubanos, que son exportadores de azúcar, y los oligarcas peruanos, que también eran exportadores de azúcar. Mientras Cuba siga vendiéndole azúcar a Estados Unidos, Perú, pues, no le vendía tanto, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos diga, Cuba ya no te compro nada, ni un granito de azúcar? Pues entonces Perú sacará su letrero diciendo, pues yo también vendo azúcar, cómprame a mí. Pues de alguna forma esto va a beneficiar, ¿no? a la exportación peruana de azúcar, ¿no? Pero eso, bueno, ya es otra situación, ¿no? Muy bien, entonces eh, la revolución va a buscar romper con la dependencia económica, política, terminar con la dictadura de Batista, ¿ya? Sacar al pueblo cubano del atraso, de la pobreza, ¿no? ¿Ya? Muy bien, y todo esto en nombre de qué ideologías. Hablo de ideologías en plural porque voy a destacar a dos. El nacionalismo,
y el socialismo. ¿Ya? El nacionalismo. A ver, el nacionalismo, como sabemos, es una ideología que defiende los intereses nacionales. ¿Ya? Cuando vemos, pues, que todas las empresas son extranjeras y que los extranjeros, pues, controlan, ¿no?, nuestra economía, nuestra sociedad, hasta nuestro gobierno, entonces ahí brota en nosotros el nacionalismo, ¿no? ¿Ya? Que ¿por qué no puede ser de peruanos? Pues salimos en defensa, pues, de lo nacional, ¿no? Hasta en la cultura, pues, ¿no? Se impone la cultura extranjera, ¿no? En todo aspecto, pues brota la defensa de lo nacional, ¿no? Igual, pues, en Cuba era fuerte el nacionalismo en este tiempo. En la medida que un país es más dependiente de otro, pues también, ¿no?, surgen personas fuertemente nacionalistas. En nombre de Cuba, levantando la bandera, pues deciden luchar para romper con esa dependencia, ¿no? Fidel Castro, ¿qué era entonces? ¿Qué ideología tenía Fidel Castro? Fidel Castro era un nacionalista, ¿ya? Inicialmente no era un socialista o comunista, sino solo un nacionalista, que quiere que las empresas extranjeras que estaban en Cuba se nacionalicen, ya se estaticen, pasen a ser propiedad del Estado cubano, ¿ya? Pero no choca con las empresas cubanas, ¿no?, solo con las extranjeras. Muy bien, pero también hay otra ideología que está presente, el socialismo. Le hemos llamado socialismo científico, marxismo o la ideología comunista, ¿no?, que también va a estar presente. Solo que al inicio Fidel Castro no era un comunista o un socialista declarado, ¿no? ¿Ya? No era. ¿Ya? Él más bien manifestó que no era un comunista. Él manifestó que su revolución no era marxista-leninista. ¿Ya? Muy bien, por eso, poco después, es que recién Castro, por circunstancias que vamos a decir, es que va a establecer en Cuba ya un régimen socialista. ¿Ya? Así que las dos ideologías van a estar presentes aquí, solo que al inicio predominó la ideología nacionalista y ya después la socialista o comunista. Muy bien, ya, no sé, siento que el tema está un poquito complicado, chicos. Cualquier duda, pues, quieren que repita algo, ya, me preguntan nomás, muchachos. Ya, es un país libre el Perú, podemos preguntar lo que queramos. ¿Mm? Muy bien. A ver, vamos al desarrollo de la revolución. Al desarrollo. Muy bien, ahí está. El 26 de julio de 1953 fue el día en que empezó la Revolución Cubana. ¿Qué, profe? No fue en el 59, en el 59 ya triunfa la revolución, es decir, toman el poder. Pero las luchas empezaron en 1953, un 26 de julio. Profe, pero ¿qué importa el día, no? Mucha fecha. No, es que el día es importante. Miren la bandera que usaban estos revolucionarios. Miren la bandera, ¿ya? ¿Qué dice? M267. ¿Qué significa eso? M267. ¿Ah? Por acá está anotado. Movimiento 26 de julio. ¿Ya? Movimiento 26 de julio. ¿Ya? ¿Por qué este movimiento liderado por Fidel Castro, y donde estuvo el Che Guevara y otros, tuvo este nombre Movimiento 26 de julio? ¿Mm? Porque fue un 26 de julio del 53 cuando realizaron su primera acción revolucionaria. Fue el día en que empezó la Revolución Cubana. ¿Ya? Entonces, para que no se olvide, al movimiento le llamaron así, Movimiento 26 de julio. ¿Ya? ¿Qué pasó ese día? Pues Fidel Castro y pues los revolucionarios de ese momento, que no eran tantos aún,
decidieron empezar la revolución tomando el control del cuartel Moncada. El cuartel Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba, fue atacada. ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué pasó? El ataque fue un fracaso. No pudieron tomar el cuartel. Muchos murieron y Fidel Castro fue apresado. ¿Ya? Así que en este primer intento, Castro no llegó al poder, llegó a la cárcel. ¿Ya? Muy bien, Batista lo tiene en la cárcel a Fidel Castro. Le hacen un juicio a Fidel, ¿no? Por, pues, el ataque que había hecho en el cuartel Moncada, ¿no? Por, pues, haberse rebelado, ¿no? Contra el régimen. En el juicio que Castro, pues, tuvo, recuerden que él era abogado, ¿ya? Y era, pues, muy elocuente, ¿no? O todo un orador, pues. Eh, Terminó su defensa. Bueno, él decía, pues, o sea, él trató de justificar lo que había hecho, ¿no? Diciendo que la revolución que había intentado iniciar, pues, era justa. ¿Por qué? Porque, pues, el nivel de vida de los cubanos era, pues, muy baja, ¿no? ¿Ya? Y que la dictadura le había quitado a los cubanos, pues, sus libertades, ¿no? Pues, y que era justo lo que él había hecho, ¿no? Tratar de cambiar las cosas. Lo cual generó, pues, que mucha gente que al inicio no compartía con Fidel Castro, pues diga, pero tiene razón, así estamos en Cuba, ¿no? Tiene razón. Así que muchos van a identificarse ahora más con Fidel Castro. Y Fidel Castro terminó su defensa en el juicio, en ¿no? un momento que participó, diciendo, la historia me absolverá. ¿Ya? Ustedes me condenarán, ¿no? Ustedes jueces me condenarán por lo que he hecho, ¿no? Pero la historia me va a absolver. Absolver significa, pues, que me va a perdonar, la historia me va a dar la razón. La historia me va a dar la razón. Era lo que Fidel Castro decía, ¿no? ¿Ya? Que lo que yo hice era lo correcto. ¿Ya? Entonces recuerdo esa frase de Fidel Castro, ¿no? Y a veces los políticos ahora, en el Perú inclusive, repiten eso, ¿no? Sí, pero la historia me dará la razón, ¿no? O a veces meten a Dios, ¿no? Pero Dios sabe que lo que yo digo es verdad, ¿no? Lo que yo hago es correcto, ¿no? Para tratar de, pues, justificar lo que han hecho, ¿no? Muy bien. Así que debieron darle muchos años, ¿no? Pero solo estuvo 2 años nada más Fidel Castro. Había presión, había, ¿no? Presión popular, y Batista terminó eh, amnistiándolo y echándolo, ¿ya? Entonces, estos hombres fueron desterrados de Cuba, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿había terminado la revolución? No, pues más bien había empezado recién, había empezado. ¿Ya? ¿Dónde terminaron estos hombres? Pues en México. En México, Fidel Castro conoce a este hombre, a un joven médico argentino, Ernesto Guevara, ¿ya? Saben que los argentinos repiten pues mucho el che, pues así que los cubanos le van a llamar así, el el Che Guevara, ¿no? ¿Ya? Entonces, a pesar que era argentino, pues se sumó a la revolución cubana. El Che Guevara, pues era de ideas socialistas y consideraba que la revolución en efecto debía darse. Y si en Argentina aún no se daban las condiciones, pues había que empezar la revolución en Cuba y después expandir la revolución a otros países de América Latina. Muy bien, estos hombres van a formar el movimiento 26 de julio, ¿ya? Se forma recién ahora. En el 55 se forma el movimiento 26 de julio. En la tarea domiciliaria nos preguntan por qué se llamó 26 de julio este movimiento. Creo que ya saben, pues, ¿por qué no? Porque fue un 26 de julio el día en que empezó la Revolución Cubana.
ya con el asalto al cuartel Moncada. ¿Ya? Una pregunta que yo hago generalmente también, muchachos, es ¿con qué hecho empezó la Revolución Cubana? Con el asalto al cuartel Moncada. Bien, ¿quiénes fueron los líderes de este movimiento revolucionario el 26 de julio? Pues Ernesto El Che Guevara, ¿ya? Camilo Cienfuegos, un guerrillero cubano, Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, y por supuesto el líder de la revolución era Fidel Castro. Fidel Castro, ¿ya? Muy bien, todos con su barba, así que le podemos llamar los barbudos a estos integrantes, a estos líderes del movimiento 26 de julio. Los barbudos, ¿ya? Estaba de moda la barba seguramente. Muy bien, están en México, pues lo que tienen que hacer es volver a Cuba, ¿ya? Lo van a hacer. En un yate llamado el Granma, pues estos hombres y muchos otros van a irse de México para llegar a Cuba y reiniciar la lucha por el poder, ¿ya? Pero Batista, enterado de lo que venía, pues va a buscar evitar que lleguen a Cuba. Así que cuando los cubanos, cuando estos barbudos llegaron a la isla de Cuba, pues van a recibir pues, unos balazos, enfrentamiento con las tropas de Batista. Muchos murieron, otros sobrevivieron, los que hemos mencionado. ¿Y a dónde se refugiaron? Pues se fueron a las montañas que están al sur de Cuba. Estas montañas son conocidas como la Sierra Maestra. ¿Ya? Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, pues Cuba tiene una cordillera más pequeña, la Sierra Maestra. Así que se fueron allí, ¿ya? Se fueron al campo, se fueron al monte, para desde allí empezar esta revolución. La estrategia era avanzar del campo a las ciudades y no empezar la revolución en la ciudad, como habían intentado hacerlo al inicio. Hubo un cambio de estrategia en la revolución ahora. Ir del campo a la ciudad. Y en el campo buscar el apoyo de la población. Esta revolución, la de Fidel Castro, pues va a tener apoyo de gente del campo, más que de las ciudades al inicio, ¿no? Muy bien. Y así, con una táctica de guerrillas, es decir, ¿no? De atacar y retirarse y volver a atacar, pues van a ir ganando terreno poco a poco. Bien, ahora en La Habana, en la capital, habían otros movimientos que también se oponían a la dictadura de Batista. Habían otras fuerzas opositoras. Así que todas estas fuerzas se van a unir. Ya en el FONU, el Frente Obrero Nacional Único. Y así esto siguió, ya 56, años 57, 58, ¿no? Años de lucha. 59, ya finalmente, pues los guerrilleros, los barbudos, ya los castristas, lograron tomar La Habana, la capital de Cuba, 1959. Fulgencio Batista, el dictador, pues huyó de Cuba, ¿ya? Y así, pues ahora Cuba va a tener otra gente en el poder. Muy bien. A ver, sigamos. A ver, vamos a diferenciar la historia de esta nueva Cuba en dos fases. La fase nacionalista y la fase comunista. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque Cuba no se volvió un país socialista o comunista inmediatamente. No, Cuba va a ser un país solo nacionalista al inicio. Solo nacionalista. ¿Ya? ¿Cuándo? Pues desde 1959, en que cayó Batista, hasta 1961. Así que estos dos primeros años son de una Cuba nacionalista.
¿Ya? ¿Y qué significa esto del nacionalismo, hemos dicho? Pues el buscar romper con la dependencia extranjera. Algo así como Juan Velasco Alvarado hizo aquí en el Perú, ¿ya? Una serie de nacionalizaciones o expropiaciones de empresas extranjeras, mayormente norteamericanas, ¿ya? No sé si están haciendo Velasco o van a hacerlo, pues ya un régimen de tipo nacionalista, ¿no? Se dio en el Perú con Velasco, pues acá de igual manera, ¿no? Ahora, ¿Fidel Castro se convirtió en el presidente de Cuba? No, ¿ya? El que asumió la presidencia de Cuba fue otra persona, Manuel Urrutia. Manuel Urrutia. Que Fidel Castro y los líderes de la revolución, ellos asumieron el mando militar, el control militar de Cuba, ¿ya? Y el gobierno recayó pues en otras personas, como este Manuel Urrutia, ¿ya? Muy bien, meses después, Fidel Castro fue nombrado primer ministro de Cuba. Pero entre la política que Castro quería hacer y el presidente, Manuel Urrutia, van a haber diferencias entre Urrutia y Castro, ¿no? Ya, estas diferencias van a ocasionar pues que Urrutia termine dejando la presidencia, ¿no? Y con el tiempo, el que va a asumir el gobierno de Cuba va a ser el propio Fidel Castro. Así otro haya sido presidente, el que tenía el poder en la práctica era Fidel Castro, ¿no? Sea como el comandante de las Fuerzas Armadas o como el primer ministro, pues era el que tenía el poder en la práctica, ¿no? Así no haya sido presidente en estos primeros tiempos. Muy bien, ¿qué medidas se dieron inmediatamente? ¿Ya? Pues la expropiación de múltiples empresas y latifundios estadounidenses. ¿Ya? Entonces los negocios, las empresas, las fábricas norteamericanas que se encontraban en la isla, ahora ya no le pertenecen a los norteamericanos, sino al Estado cubano. La tierra, los grandes latifundios, las grandes ¿no? Zonas donde se producía azúcar, o se cultivaba la caña de azúcar, pues ahora ya no le pertenece a esos norteamericanos. Se hizo una reforma agraria para entregar la tierra pues a los campesinos que se encontraban en esas tierras. Muy bien, eh, Estados Unidos pues va a rechazar esta medida contundentemente, ¿ya? Otros países dijeron, bueno, pues Cuba ha dicho que va a pagar, ¿no? Por las empresas que ha tomado. Estados Unidos nunca aceptó eso. No. Lo único que podría aceptar Estados Unidos es que el gobierno cubano devuelva las propiedades norteamericanas a sus dueños, ¿ya? Y no una paga, ¿no? Entonces, Estados Unidos condenó a Cuba, ¿no? Ya era su socio comercial, ahora ya no lo va a hacer, ya no lo va a hacer. Estados Unidos dijo, ahora Cuba no te compro nada, ¿ya? Cuba se quedó sin su gran comprador de azúcar. Esto era algo que iba a pasar, ¿no? Pero Estados Unidos fue más allá, ¿no? No te voy a comprar nada, no te voy a vender nada, y todos mis países amigos tampoco lo van a hacer, ¿ya? Ninguno de mis países amigos de América o de Europa, ¿quiénes son los amigos de Estados Unidos? Pues los demás países capitalistas, incluido Perú, ¿ya? Así que mis países amigos, ¿ya? No van a comprarte nada ni te van a vender nada. ¿Cómo le llamamos a esto? Pues el embargo comercial o el bloqueo económico, que fue fuerte, muy fuerte en ese tiempo. Era una sanción que Estados Unidos le impuso a Cuba debido a la expropiación de sus empresas en la isla de Cuba. Ya, tú me expropias, entonces yo te bloqueo. Ya, una medida económica contra otra medida económica.
Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, los países que estaban con Estados Unidos le cerraron sus mercados a los productos de Cuba. Ya se negaron a venderle, ¿no? A Cuba también. ¿Ya? Entonces, Cuba va a tener graves problemas porque ahora, ¿a quién le vende su azúcar? ¿A quién le vende? Si todos los capitalistas, si todos los países capitalistas te cierran las puertas, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes quedan en este mundo de la Guerra Fría, muchachos? ¿Quiénes quedan? Pues ¿Mm? Quedan los países socialistas, Unión Soviética, ¿no? Los países de Europa Oriental, quedan los socialistas. Ya, así que Cuba va a buscar venderle su azúcar a los países socialistas. Pero ¿cuál es el problema? Pero Cuba, tú no eres socialista, tú no estás dentro de nuestro bloque. ¿Por qué te vamos a ayudar? No, pero estoy en contra de Estados Unidos, ya, pero tienes que declararte socialista. Tienes que decir que tu revolución es marxista-leninista, ¿ya? Tienes que alinearte con la Unión Soviética. Pues, si no, no eres de los nuestros. Entonces, hay una presión para que Cuba, pues, sea socialista. Y Fidel Castro no está convencido todavía. ¿Ya? Cuando llegó al poder, Castro había dicho en las entrevistas que él no era marxista, que él no era socialista, que esta revolución no era de ese tipo. Por eso lo estamos llamando la fase nacionalista de la revolución, porque Fidel Castro se considera un nacionalista. Eh, Bien, este embargo comercial o bloqueo económico, muchachos, se mantiene hasta el día de hoy. No tan fuerte como fue al inicio, pero se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, Cuba tiene limitaciones en la compra, pues, ¿no? de productos o en la exportación de lo que genera, ¿no? Eh, Así es el bloqueo, ¿no? ¿Ya? El Perú también ha conocido lo que fue el bloqueo. Cuando Velasco expropió también las empresas norteamericanas, pues Estados Unidos también nos impuso un bloqueo. O cuando Alan García en su primer gobierno se negó a pagar la deuda externa del Perú, pues nos condenaron a que a Perú no le presten ni un dólar, ¿no? Ni inviertan en Perú, ¿no? Y bueno, pues esos bloqueos, esas sanciones económicas causan gran malestar. Velasco cayó, que Alan García tuvo un gobierno pues terrible, ¿no? En materia económica, pero todo eso también influenciado por las condenas económicas extranjeras, ¿no? Pues entonces, ahí está, ¿no? La situación de Cuba. Y bueno, cuando hablamos del bloqueo, cuando busco sobre el bloqueo en internet, me aparece esta caricatura, ¿no? ¿Ya? Donde está la isla de Cuba, está Estados Unidos ahí con el sombrero y los colores, pues, de la bandera, con sus brazos como diciendo, pues, te bloqueo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pero la idea de Estados Unidos era, bloqueamos a Cuba, le arruinamos su economía y así provocamos que Fidel Castro dé marcha atrás a sus medidas o que el pueblo cubano se levante contra Fidel Castro, ¿ya? Y cuando lo saquen, pues entonces Cuba va a restablecer las relaciones con Estados Unidos, pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro, no pasó eso, ¿no? Castro se va a mantener en el poder, van a haber, claro, muchos opositores que van a ser reprimidos o que van a huir de Cuba a Estados Unidos. Eh, entonces, ¿qué hacer? Estados Unidos lo que va a hacer es, entonces, si los propios cubanos no van a sacar a Castro, pues hay que sacarlo nosotros. ¿Ya? En Estados Unidos, con la CIA, la Central de Inteligencia Americana, pues van a planear un ataque contra Cuba. Pero para que el mundo no diga que Estados Unidos es un abusivo, ¿no? Que invade a un país débil, pequeño, pues lo que va a hacer Estados Unidos es entrenar cubanos que estaban en Estados Unidos, que habían huido de Cuba porque estaban en contra de Fidel Castro,
para que ellos, ¿no?, con armas, sean llevados a Cuba y saquen a Fidel Castro del poder. Así se hizo. Se organizó este ataque contra Cuba, lo lideró el presidente Eisenhower de Estados Unidos, pero terminó su gobierno, entró John F. Kennedy. ¿Ya? En este momento gobierna Kennedy, estamos en 1961. Entonces Kennedy llevó a cabo el ataque. ¿Ya? Enviar cubanos armados, entrenados por Estados Unidos, para que saquen a Fidel Castro. Y así el mundo diga que es una lucha entre cubanos, los que están a favor y los que están en contra, ¿no? ¿Cómo se le conoce a este ataque? Como los atacantes van a buscar desembarcar en la Bahía de Cochinos, se le llama de esa manera, ¿no? El ataque a la Bahía de Cochinos. ¿Ya? Así se llama una playa, ¿eh? Cochinos en Cuba, ¿ya? Así es, una de estas playas es la playa Girón. Muy bien, pero ¿qué pasó? Las Fuerzas Armadas de Cuba, las Fuerzas Revolucionarias de Cuba, se enfrentaron a estos cubanos que habían sido enviados por Estados Unidos y lograron rechazarlos. Lograron rechazarlos. Entonces el ataque, ya organizado por Estados Unidos, fracasó. Fracasó. ¿Ya? Y Fidel Castro se mantuvo en el poder. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué consecuencias trae este ataque? Ya, Estados Unidos no había logrado su propósito. Fidel Castro celebra esto, pero también se preocupa, porque, a ver, esta vez logramos rechazarlos, pero en la siguiente, Estados Unidos no es un país que sepa perder, ¿no? Si fracasa en la siguiente ataca con más fuerza, ¿no? Entonces, Cuba podrá defenderse del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, cuando el ataque sea en serio. Pues, ¿Cuba puede hacer algo contra Estados Unidos? Pues Cuba no es nada frente a Estados Unidos en cuestiones militares, ¿no? Pues, ¿cómo se puede proteger a Cuba? ¿Quién puede proteger a Cuba? El único que podía defender a Cuba es ese país que estaba a la altura de Estados Unidos, la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, ¿qué consecuencia va a traer esto, muchachos, no? Con el bloqueo y el ataque que Cuba tuvo, pues, ¿esto qué provoca? Que Fidel Castro se acerque a la Unión Soviética. Pero para esto, ¿qué tuvo que decir Fidel Castro? Tuvo que declarar que la revolución cubana era socialista, era comunista, era marxista-leninista. Igual que la revolución rusa, ¿ya? Entonces, ante la presión norteamericana, ante el temor de que vuelvan a ser atacados los cubanos por Estados Unidos, pero por un ataque pues, más poderoso, entonces Fidel Castro pues aceptó que su revolución era de carácter socialista o marxista-leninista. Y ahora la Unión Soviética y todo el bloque oriental, ¿no?, de los países socialistas, ahora sí le abren los brazos, le abren las puertas a esta Cuba socialista. Entonces, ¿a partir de qué momento Cuba fue socialista? Desde 1961. No desde el 59, sino desde el 61. ¿Ya? Con esto, ¿no? Muy bien, ¿quién gobernaba la Unión Soviética en este tiempo? No estaba Stalin. Stalin ya había muerto en 1954. Quien gobernaba era su reemplazante, Nikita Khrushchev. ¿Ya? Siempre que hablo de Nikita, no sé por qué piensan que es una mujer, ¿no? Nikita, pues también es nombre de varón. Acá vemos este calvito, es Nikita Khrushchev, el hombre fuerte de la Unión Soviética, ¿no? El gobernante de la Unión Soviética. Y acá en esta imagen, pues, está, ¿no? Está con las manos, pues, ahí unidas a Fidel Castro, ¿no? Y la bandera cubana y la bandera de la Unión Soviética. ¿Ya? Así es.
O si no, puedes leer lo que está aquí, debajo de la imagen. Solo que está en ruso, pero tal vez sepan ruso, quién sabe. Eh, Muy bien. Entonces se produce una alianza entre Cuba y la Unión Soviética, entre Castro y Khrushchev. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, y ahora sí, Khrushchev le dice, muy bien Cuba, ahora vas a ser de los nuestros. Tu azúcar, no te preocupes, yo te compro tu azúcar, o mis países aliados. ¿Necesitas ayuda porque está bloqueado? Pues te vamos a ayudar. Yo, Unión Soviética, te voy a dar una importante ayuda económica. No te preocupes, yo voy a sostener tu economía. Pareciera que Cuba había roto su dependencia contra Estados Unidos para pasar a depender ahora de la Unión Soviética. ¿Mm? Por eso cuando preguntan, Cuba pasó por la dependencia frente a 3 países. ¿Cuáles fueron esos 3 países? Pues primero dependió de España cuando era colonia, después de Estados Unidos y ahora de la Unión Soviética. Bueno, hoy ya no existe Unión Soviética, así que Cuba pues ya no tiene de quién depender, ¿no? Eh, Muy bien, ahí están. Pero ¿no te parece que la Unión Soviética está apoyando demasiado a Cuba? ¿Qué interés tenía la Unión Soviética en Cuba? ¿Por qué esta pequeña isla, ya, que no era pues un país poderoso o muy desarrollado, por qué Cuba era tan importante para la Unión Soviética? ¿Ah? ¿Qué hemos dicho? ¿Recuerdas la ubicación? La importancia de Cuba era su cercanía a los Estados Unidos. ¿Ya? Si Cuba hubiera estado, pues, no sé, al sur de África, ¿no? Pues la Unión Soviética le habría dado poca importancia a la Cuba socialista, ¿no? Pero al encontrarse cerquita de Estados Unidos, ahí sí. Mira, Fidel Castro, nosotros te vamos a ayudar mucho, pero con una condición. Queremos construir en tu isla bases de lanzamiento de misiles nucleares. ¿Ya? Si se da la Tercera Guerra Mundial, desde Cuba lanzaremos misiles contra Estados Unidos. Estos misiles no eran de Cuba, ¿no? Eran de la Unión Soviética. La Unión Soviética debe construir esto en secreto. Esto no debe enterarse Estados Unidos porque habría mucho temor en Estados Unidos que existan misiles con cabeza nuclear tan cerca de Estados Unidos, tan cerca, ¿no? Apuntando las ciudades como Washington, ¿no? O New York, pues esto podría provocar una reacción de Estados Unidos con fuerza, ¿no? Entonces Fidel Castro aceptó ya la exigencia de la Unión Soviética. En secreto llegaban barcos de la Unión Soviética a comprar azúcar, ¿no? A traer productos, pero eh, también estaban trayendo todo lo necesario para construir esas bases, ya en Cuba, ¿no? Muy bien, y Estados Unidos pues no lo sabía, ¿no? Pero sabemos que Estados Unidos tiene un espionaje excelente, ¿no? Ya una CIA, pues llegan a enterarse de esto, ¿ya? Cuentan que un avión norteamericano, pues, que sobrevolaba Cuba, pues tomó fotografías y se dieron cuenta que lo que estaban construyendo eran estas bases de misiles nucleares. Entonces esto genera una gran alarma en Estados Unidos, una gran alarma, ¿no? ¿Quién gobernaba Estados Unidos? Kennedy, John F. Kennedy. ¿Qué ordena Kennedy al enterarse de esto? Estamos en el año 1962. Kennedy ordenó el bloqueo naval de Cuba. Es decir, que los barcos, los poderosos barcos de guerra de Estados Unidos rodeen Cuba. ¿Para qué? Para evitar que lleguen a Cuba los barcos de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque los barcos de la Unión Soviética estaban transportando, ¿no? Supuestamente, los misiles nucleares para instalarlos en Cuba. ¿Ya? Entonces, Cuba está rodeada de poderosos barcos de guerra de Estados Unidos.
Y Fidel Castro, ya, el Che Guevara y todos ellos temen que Cuba va a ser invadido. Va a ser invadido porque los norteamericanos, los gringos van a entrar a Cuba a desmantelar todo, a destruir todo. Y si los cubanos se resisten, pues, ¿qué podría hacer Estados Unidos? ¿Arrojar una bomba nuclear en Cuba? Los cubanos están con miedo, no saben lo que va a pasar, ¿no? Muy bien, pues, ¿quiénes llegan aquí? Llegan los barcos de la Unión Soviética, que son barcos de guerra también, porque si te vas a acercar a Estados Unidos, vas con barcos de guerra. Los barcos de guerra de la Unión Soviética, pues llegan al Mar Caribe, ¿ya? Aquí en este mapa representamos lo que estamos señalando. Aquí está Cuba, los misiles son eso que está en rojo, pues esta línea verde viene a ser el bloqueo naval. Aquí están los barcos de la Unión Soviética y por acá ha llegado la flota de la Unión Soviética. Perdón, los barcos de Estados Unidos están en la línea verde y han llegado los barcos de la Unión Soviética y se han encontrado frente a frente. Y también hay una línea, un círculo grande que indica el radio de alcance de los misiles que en Cuba se estaban construyendo. Ya que las bases que se estaban construyendo. Como verás, llegaba hasta Washington, hasta la capital, ¿no? Bien, entonces aquí en el Caribe se encontraron los barcos de guerra de la Unión Soviética con los barcos de guerra de Estados Unidos. Déjenos pasar, dirán pues los soviéticos. No, no van a pasar, dirán pues los norteamericanos, ¿no? Están frente a frente. Pues si no nos dejan pasar, dispararemos, ¿no? Pues a ver, disparen, pues. Están ahí frente a frente las marinas de los dos países más poderosos del mundo. Un ataque, un disparo, iniciaría la guerra entre los dos países. Estamos en la Guerra Fría, muchachos, donde supuestamente ellos no se enfrentan directamente. Pues este fue el momento más cercano a la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y fue por Cuba, ¿ya? Entonces el momento más cercano a la Tercera Guerra Mundial fue con este episodio, al que llamamos la crisis de los misiles, ¿ya? En el Mar Caribe en 1962, ¿ya? Donde casi estalla la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, acá en esta caricatura aparecen pues Khrushchev, ¿no? El Calvito y Kennedy, pues ahí están, porque esto representa que ninguno quiere ceder. Estados Unidos va a seguir bloqueando el acceso a Cuba y la Unión Soviética no se va a retirar, ¿no? Va a querer llegar a Cuba. Lo representan, pues, a los dos gobernantes luchando con las vencidas, ¿no? Con los brazos, ¿ya? Y si uno está por perder, ¿qué opción le queda? Apretar el botón. El botón para que los misiles nucleares, pues, despeguen, ¿no? Y se inicie la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Ya? Las bombas, ¿no? Bien, entonces así se representa el momento más tenso de la Guerra Fría, ¿ya? Con una caricatura así. Pero no hubo Tercera Guerra Mundial, menos mal, ¿ya? Los dos gobernantes, Khrushchev de la Unión Soviética y Kennedy de los Estados Unidos, llegaron a un arreglo, ¿ya? ¿En qué consistía el arreglo? Pues la Unión Soviética se comprometió a desarmar, a retirar sus bases de misiles que estaba construyendo en Cuba. Y prometió no volver a construir, no volver a hacer algo similar en adelante. Y en efecto, nunca más lo hizo. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que tú, Estados Unidos, hagas lo mismo en Turquía. Porque en Turquía, un país vecino de la Unión Soviética, cercano a la Unión Soviética, Estados Unidos había construido en Turquía bases de lanzamiento de misiles nucleares. Entonces, yo saco mis bases de Cuba, tú sacas las de Turquía. Estados Unidos dijo, está bien, los voy a retirar, ¿ya? Y una promesa más le pide la Unión Soviética a Estados Unidos. Tú quieres invadir Cuba, quieres sacar a Castro,
pues comprométete a no invadir Cuba. ¿Ya? Lo más seguro era que Estados Unidos iba a invadir Cuba en este tiempo, ¿no? Aceptó Kennedy no invadir Cuba. Bueno, hasta el día de hoy, Estados Unidos no ha invadido Cuba, hasta hoy, a pesar que hasta hoy Cuba sigue siendo un país socialista. Y ya no tiene la protección de la Unión Soviética, porque ya no existe la Unión Soviética actualmente. Así que, pues, ya se ha mantenido la promesa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo le llaman a esta política en que las dos superpotencias, por más enemigas que eran, comienzan a hacer acuerdos para evitar la Tercera Guerra Mundial? Se le conoce como la coexistencia pacífica. Aprender a coexistir a pesar que somos enemigos. Porque si nos atacamos en una guerra nuclear, seguro es que los dos vamos a ser destruidos y gran parte del mundo, tal vez todo el mundo, también lo será. Entonces, lo que tenemos que hacer es negociar siempre para evitar la Tercera Guerra Mundial. Y justamente lo que negociaron acá es parte de esta política que llamamos la coexistencia pacífica. Finalmente, las consecuencias de la Revolución Rusa. A ver, con el tiempo, el régimen que se estableció en Cuba va a terminar siendo también una dictadura, pero una dictadura de izquierda. Porque así como antes era una dictadura de derecha con Batista, y, y la gente cubana de ideas de izquierda, de ideas opositoras, estaban en contra y eran reprimidos, ahora que Cuba es un país socialista, va a haber pues también una oposición de aquellos que están en contra pues del socialismo. Y el gobierno de Castro va a reprimirlos también, que siempre va a haber oposición. Seas un país de derecha, de izquierda, va a haber oposición. Entonces, hablamos por eso, ¿no?, de un régimen también dictatorial, aparte que, pues, los hombres que tomaron el control del país pronto van a burocratizarse, es decir, van a distanciarse de la gente, ¿ya? Y pues esto no le va a gustar a la población. Lo mismo que le pasó a la Unión Soviética. Otra sanción que recibió Cuba, debido a la presión de Estados Unidos, fue la expulsión de Cuba de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. No de la ONU, sino de la OEA. ¿Ya? Así es. ¿Por qué los países americanos expulsaron a Cuba de la OEA? Pues por ser un país socialista. Pero en democracia no se acepta también al que es distinto, al que piensa distinto. Pues en teoría sí, pero en la práctica, pues los demócratas, ¿no?, también son intolerantes muchas veces, ¿no? Estados Unidos se aceptaba la dictadura de Batista, porque era de derecha, porque estaba con ellos, a pesar que era una dictadura. Pero ahora que Cuba es de izquierda, es socialista, pues lo expulsan de la OEA, ¿no? Ahora, cuando votaron a Cuba de la OEA, Perú, ¿cómo votó? ¿A favor? ¿En contra? ¿Se abstuvo? Hubiera preferido que se abstuviera al menos, que no vote. Pues Perú votó a favor de la expulsión de Cuba de la OEA. Bien, ahora Cuba pues ha tenido fracasos en muchas de sus políticas, pero también ha tenido aciertos en algunas de ellas. Se destaca la salud y la educación. Que el mejor sistema de salud y la mejor educación en América Latina, ya no todo el mundo, sino América Latina, pues se encuentra en Cuba. Y que tanto el acceso a la salud como a la educación es totalmente gratuita en Cuba. Pues no hay como acá, pues estas clínicas privadas muy caras, ¿no? Te dan un gran servicio, pero pues cuesta muchísimo y bueno, pues quien tiene 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles. Y en educación, pues también, ¿no? Existen universidades muy buenas,
pero muy caras también, las privadas, ¿no? Hay ciertas privadas. Bueno, en Cuba pues no hay eso, ¿no? Entonces hay un acceso a la salud y a la educación estatal, de calidad, totalmente gratuita. Estos son los aspectos que se ha resaltado de Cuba, pero en otros aspectos, pues la Revolución Cubana no ha tenido el éxito. ¿Por qué no ha tenido el éxito? Porque el modelo socialista es un fracaso, dirán unos, otros dirán, no, es por el bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto. Entonces, ahí debaten los que están a favor, los que están en contra de la Revolución Cubana. Bien, ahora, esto animó que aparezcan guerrillas en América Latina que quieran hacer lo mismo, que quieran imitar al movimiento 26 de julio y tomar el poder. Y Fidel Castro, y sobre todo Ernesto el Che Guevara, se volvió pues un ícono, ¿ya? Che Guevara, por cierto, murió en Bolivia en una incursión, en un intento de hacer una revolución en Bolivia, y bueno, pues muerte, joven, ¿no? Muriendo en lo que quería hacer, ¿no? Una revolución socialista, pues se convirtió pues en un ídolo de muchos jóvenes que piensan como él, ¿no? Ahora, Estados Unidos, temeroso de que hayan más Cubas, o sea, más países socialistas en América Latina, lo que va a hacer es mirar ahora América Latina. Si antes había llevado mucho dinero a Europa, el plan Marshall, lo que ahora va a hacer Estados Unidos es mirar a América Latina y ayudar también a América Latina. ¿Cómo se llama este programa de colaboración, de apoyo económico para América Latina? La Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. En el Perú, este es el nombre de un partido político, ¿no? El de Acuña. Pues este fue el programa que Kennedy ya creó para que Estados Unidos pueda colaborar con los gobiernos amigos de América Latina. Es decir, si tú eres un presidente que está a favor del capitalismo, a favor de Estados Unidos, te va a ayudar, ¿ya? Pero si estás en contra, pues no te va a dar nada, ¿no? Y yo te ayudo, pero con la condición de que tú enfrentes a tus guerrillas socialistas, ya los derrotes. Muy bien, Perú fue parte de la Alianza del Progreso, para el Progreso, en tiempos del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ya lo verán en Historia del Perú. Y bueno, las guerrillas que aparecieron en ese tiempo, el MIR, el FIR, con Chile, con Allende, que terminó siendo sacado por el golpe de Estado de Pinochet. En el Perú, pues, no ha habido un gobierno socialista. Tal vez el más cercano es el actual, ¿no? El de Castillo, ¿no? Pero ya a estas alturas no creo que Castillo sea socialista o comunista. Su entorno puede que sí. Bien, muchachos, entonces vamos a dejar la Revolución Cubana, ¿ya? Y ya siendo las 9:50 vamos a tomar nuestro temático. Muy bien, sería todo entonces, chicos. ¿Ya? Ingresen a intranet para tomar pues el temático. Muy bien, chicos, 10 minutos, 9:50 hasta las 10. Temático, por favor.